El 24 de julio, se recuerda a Santa Cristina, la niña martirizada hacia el año 210, en Bolsena, ciudad de la Toscana italiana, que sufrió su martirio durante la persecución anticristiana, ordenada por el emperador Septimio Severo. Es por este motivo, que esta jovencísima niña de no más de 13 años de edad, se haría ampliamente popular, tanto en la Iglesia griega ortodoxa, como en la romana latina, o católica. Y de la cual, a diferencia de muchos casos de la Iglesia primitiva, no hay ninguna duda acerca de su existencia histórica, porque algunos teólogos y prelados de los siglos V y VI, se refirieron a esta santa perteneciente a la clase patricia, tal como se le llamaba a la antigua nobleza romana, otorgándole una fama, que la hizo igualmente venerada, tanto en Oriente, como en Occidente. Debido a que ella habría nacido en el Oriente Medio, en la ciudad fenicia de Tiro, en el actual Líbano. Mientras que su fallecimiento martirial, habría ocurrido en Bolsena, en la provincia de Viterbo, 130 kilómetros al norte de la ciudad capital de Roma, en Italia. De ella, sabemos bastante actualmente, gracias a una serie de excavaciones arqueológicas en Bolsena que dan fe acerca de la existencia de un sepulcro y la temprana veneración de esta santa, que nada menos se remontaría hacia la mitad del siglo IV, es decir, casi desde los tiempos en que Constantino el Grande proclamó al catolicismo como la fe oficial del Imperio Romano. Por ello hay total certeza, que alrededor de su tumba, se edificó una hermosa basílica, con un cementerio subterráneo. Posteriormente, se sabe, que para fines de este mismo siglo IV, Cristina de Bolsena, aparecía representada en el mosaico de San Apolinar de Rávena, destacada entre el cortejo de vírgenes mártires, que aún permanecían en exhibición para finales del siglo VI. Desafortunadamente, este mismo éxito, que le otorgó tal fama, que le permitiría ingresar tempranamente en las nóminas santorales de los martirologios, tanto en la Iglesia Católica Romana, con sede en Roma, como en la ortodoxa bizantina, con sede en Constantinopla. Le jugó una mala pasada a su pasión biográfica, tal como le ocurrió a muchísimas vírgenes mártires de la Iglesia primitiva. Pues las continuas traducciones, en diferentes idiomas, acerca de su martirio, en tierras tan distantes, y con mala comunicación entre sí, fueron agregando diversidad de hechos extraordinarios a su vida, que terminarían por otorgarle a su biografía, eventos más bien legendarios. Lo positivo de ambas corrientes cristianas, es que tanto los orientales, como los occidentales, concuerdan en una cualidad en común para esta santa. La cual es, que Cristina fue una niña martirizada a corta edad, que entregó su vida, por defender la fe en Cristo Jesús, convirtiéndola en una heroína del cristianismo primitivo. Cristina, nace hacia el año 195, en la ciudad capital de la provincia de Fenicia, llamada Tiro. En el seno de una familia de origen acomodado, pues resultó el ser, la hija de un magister militum, o gobernador, que administraba este territorio, durante el gobierno del hereje emperador, Septimio Severo. La pequeña, que resultó ser muy inteligente, virtuosa, y curiosa por el conocimiento, fue instruida en el latín y el griego. Ella, veía con horror, las aberraciones que se hacía en contra de los cristianos, pues el emperador Severo usó la persecución como pretexto para atribuir a los cristianos la peste y el hambre que asolaban el imperio, lo cual a la pequeña Cristina, no le parecía nada de lógico. Aparte que ella no lograba comprender, cómo un hombre con tantos vicios y tanta maldad, que ordenaba decapitar y quemar cristianos, a diestra y siniestra, por todo el imperio, casi como una mera entretención para la urbe popular, podía él ser considerado una deidad viviente. Hacia el año 210, la pequeña de apenas 10 años de edad, debe acompañar a sus padres a Bolsena, pues su progenitor había sido comisionado en esa ciudad, con la misión de aumentar la recaudación de impuestos para el emperador. Pero, durante el viaje, Cristina conoce a algunos cristianos, que le hablan de las Santas Escrituras, lo cual aumentó enormemente en la niña, las ansias del conocimiento de Cristo. Esto aumentaría exponencialmente, cuando debieron pasar por Roma, en donde Santa Cecilia,
Sufría su martirio, que la harían célebre por toda la cristiandad, a causa de su valentía y heroísmo. Al llegar a Bolsena, Cristina, que ya tenía 11 años de edad, y que despreciaba el libertinaje y el paganismo que dominaban el imperio, se mostró como una chica retraída, obsesionada por leer las Santas Escrituras a escondidas, muchas veces, durante toda la noche, mientras todos dormían. Su padre, que estaba muy orgulloso de la belleza de su hija, queriendo sustraerla de los vicios del mundo, la recluye en una torre lujosamente ornamentada y adornada con estatuas de dioses paganos, dándole un séquito personal de esclavas para que la sirvieran. Cuando la niña, que no tenía más de 11 años de edad, pasaba sus días leyendo pasajes del Nuevo Testamento, de tal manera, que por una larga temporada no ofrendó ningún regalo a las divinidades paganas, incluido entre ella, al mismo emperador. Sus esclavas sospecharon que su ama podía ser una cristiana. Y al escuchar de boca de la propia niña, que era una cristiana de la corriente romana occidental, o católica, desesperadas por intentar proteger a su adorable y tierna ama, las esclavas intentaron disuadir a Cristina acerca de sus creencias, que la podrían llevar fácilmente a la muerte, rogándole que ofreciese sacrificios públicamente para acallar las sospechas que muchos tenían acerca de la jovencísima noble. Pero Cristina, audaz y desafiante, destruyó todas las imágenes que le presentaron, repartiendo los trozos de metal precioso resultantes, entre los más pobres de Bolsena. Ante esta respuesta, a las esclavas no les quedó otra salida, que avisarle al dueño y patrón de la casa. Urbano, el padre de la joven, el cual sin poder entender la rebeldía de su hija, hizo acto de presencia en la torre, propinándole una severa paliza a Cristina por lo que había hecho, pero como los golpes no la doblegaron, pues muy por el contrario, ella lo amenazó con gritar su fe públicamente, enseñando a todos los presentes, las Santas Escrituras. Por lo que a Urbano, no le quedó otra opción que mandarla a encerrar en una cárcel, amenazándola de juzgarla como a un delincuente cualquiera. Pues el edicto vigente, del emperador Septimio Severo, así lo ordenaba. Por la noche, acudió la madre a llorar y suplicar a su hija que se retractase de lo que había hecho, pero Cristina no cedió ante ningún ruego, ni amenaza. El martirio de Santa Cristina, en la ciudad de Bolsena, es muy engorroso. Pues ella debió enfrentarse ante 3 jueces sucesivos, el primero de los cuales fue su propio padre, Urbano. Este quiso hacerla renunciar a su fe, ordenándole el obedecerlo como hija suya que era. Y como la muchacha de 12 años de edad, seguía firme en mantenerla, la hizo azotar por 12 lictores, con tanta violencia que se le desprendían trozos de carne del cuerpo. Ella, impasible, se inclinó a recoger uno y se lo tiró a la cara a su padre, gritando: «Mira este trozo de carne. De tu hija que dices tanto amar, y que tú mismo engendraste». Su padre encolerizó de tal manera, que la hizo torturar en la rueda, que giraba sobre un lecho de brasas, pero durante la noche, mientras la niña recitaba palabras dichas por Cristo, un ángel bajó del cielo, liberándola, luego de destruir a la herramienta de tortura. Tras otra noche en la celda, Urbano mandó que de madrugada, y a escondidas, le colgaran una piedra al cuello y la hundieran en el lago Bolsena, para así hacer desaparecer a su hija, que le causaría un grave problema de confianza con el emperador. Pero la niña quedó milagrosamente flotando sobre la piedra, tal como si fuese un corcho, siendo traída por los ángeles hasta la orilla del lago, donde la bautizaron. Al ver esto, al padre le dio un ataque, perdió el juicio, debiendo retirarse a su casona, en donde al poco tiempo murió. En medio de la humillación, ante la pérdida de su cargo político. El segundo juez que tuvo que enfrentar Cristina, se llamaba Heliodión. Este, luego de otro inútil interrogatorio, mandó llenar un recipiente metálico de pez y grasa, calentándolo hasta hervir, al cual fue expuesta la niña, que se mantuvo sin daños y aún se mecía tranquilamente en el baño, burlándose del juez. Este, en castigo, mandó raparle la cabeza, desnudarla por completo y llevarla así desnuda por las calles hasta el templo de Apolo, donde quiso obligarla a sacrificar al dios. Pero Cristina, levantó la cabeza,
muy por encima del ídolo pagano, rogando a Dios por un milagro, resultando que la divinidad pagana cayó de su pedestal, fragmentándose en añicos. Al ser regresada ante la magistratura, enfrentó al tercer y último juez, el más temible de todos, llamado Juliano. Este, a causa de los prodigios manifestados en Cristina, la consideraba una hechicera, y no se anduvo con tapujos, intentando el quemarla, pero, los guardias se aterrorizaron cuando oían los cantos de Cristina, que no dejaba de adorar a Dios, de día y de noche. Entonces, en lugar del cadáver carbonizado de la niña, la vieron sentada tranquilamente entre dos ángeles y entonando cánticos de alabanza al Señor. Los ángeles batían sus alas para refrescarla y apartarle las llamas. Furioso, Juliano mandó llevarla a la celda y tirarle encima serpientes y otras criaturas venenosas, que en lugar de atacarla a ella, se volvieron contra el mago que se las arrojaba, al cual lo mataron con su veneno. Cristina, compadecida ante el enorme sufrimiento del hombre, rogó al Señor, para que le devolviera la vida, aduciendo que el mago solo cumplía órdenes, ahuyentando también, a todas las alimañas venenosas. Como no había manera de vencer a la niña por más torturas y castigos que le aplicara, Juliano determinó torturarla hasta la muerte. Por ello, mandó llevarla a la plaza pública para que fuese vista por todos. Allí, fue martirizada a golpes de garrotes, terminando con su vida, por medio de flechazos, haciéndolo muy lenta y espaciadamente, para causarle el mayor dolor y sufrimiento posible. Falleciendo Santa Cristina de Bolsena, a los 13 años de edad, el 24 de julio, del año 211. Esta santa, dejó como ejemplo a todos los cristianos del siglo III, y de los siglos posteriores, que jamás se debe traicionar la fidelidad y la confianza infinita en el amor y la misericordia de Dios. Ella, enseñó a varones mucho mayores que ella, que se debe ser valiente, confiando en Dios hasta el final, sin importar el género, ni la edad del mártir, pues las coronas que los santos obtienen a causa de su fidelidad a Cristo Jesús, perduran eternamente, más allá de la muerte. Cristina sirvió de modelo para expresar la confrontación entre el bien y el mal, o lo que es lo mismo, entre la fe cristiana y el paganismo. Entre la frágil y bella niña Cristina, que encara a la personalidad experimentada y abrumadora de tres sucesivos, experimentados, y poderosos hombres de gobierno. El primero de los cuales, habría sido su propio padre, que no tuvo ninguna consideración con su hija. Pero fuere como fuere, Cristina, amparada en su confianza infinita en Jesucristo, doblega a la maquinaria asesina, usada por el corrupto Imperio Romano. De esta gran santa, sabemos bastante actualmente, gracias a una serie de excavaciones arqueológicas en Bolsena que dan fe acerca de la existencia de un sepulcro y una capilla original, que se remontarían nada menos que hacia los principios del siglo IV, es decir, desde los tiempos mismos, en que el emperador Constantino el Grande, proclamó al catolicismo como la fe oficial del Imperio Romano. Por ello hay total certeza, que alrededor de su tumba, se edificó una hermosa basílica, con un cementerio subterráneo. Posteriormente, se sabe acerca de esta mártir, que para fines del mismo siglo IV, Cristina de Bolsena, aparecía representada en el mosaico de San Apolinar de Rávena, destacada entre el cortejo de vírgenes mártires, que permanecían adornando el panteón, hasta avanzado el siglo VII. En la iconografía religiosa, esta célebre niña mártir se representa atada a un tronco y atravesada por varias flechas. Aunque también, en otras imágenes se la presenta, portando un haz de flechas y una rueda de molino, tal como la que le habrían atado al cuello para hundirla en el lago. De su culto, se conoce que durante el primer milenio, se la solía invocar para proteger el ganado, contra la peste, y también para solucionar problemas intrafamiliares, a causa de la crueldad que su padre demostró con ella. Durante la segunda mitad del primer milenio, muchas princesas y reinas de las dinastías europeas han llevado su nombre y la han reconocido como su santa patrona, por ello aparece pintada en muchas colecciones de arte de las casas reales antiguas. En cuanto a sus reliquias, para el siglo IV, se veneraban en su primitivo sepulcro de las catacumbas de Bolsena,
sobre las cuales se ha erigido la actual basílica. Actualmente, sus reliquias están repartidas entre este lugar y la ciudad siciliana de Palermo, a donde fue llevada, siendo parte de su cuerpo, luego restituido a su lugar de origen. No existe la menor duda sobre la autenticidad de estas reliquias, y, a excepción de algún relicario menor repartido por Europa, son los únicos lugares donde pueden venerarse los restos de la misma. Existen otros lugares donde creen tener el cuerpo de la santa, pero se trataría de otras mártires de las catacumbas, y no de la auténtica Cristina de Bolsena, quien permanece en Palermo y en Bolsena. Primeramente, fue considerada patrona de Bolsena, luego de Palermo, y con el paso de los siglos su popularidad, también la convirtió en copatrona de Torcello, Osma, y de Burgos en España. Para principios de la Edad Media, esta popular santa se convirtió en la protectora